Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Iglesia Cristalfina Costa Rica. Hoy con su sección de Viviendo la Verdad. Y hoy vamos a ver la lección El deseo de Dios. Y para esto vamos a ir a 1 Timoteo 2, versículos 3 al 5. 1 Timoteo 2, versículos 3 al 5, que nos dice: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en esta cita que Pablo le escribe a Timoteo, nos encontramos con una gran verdad. Dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esta frase es de mucho poder, la vamos a tratar de analizar un poquito y sacarle, pues obviamente también este, esta recomendación, esta exhortación que nos dan nosotros, que es importante para que entendamos por qué debemos vivir en la verdad. Dos grandes verdades que dependen una de nosotros. Vamos a ver, para ser salvos, venir al conocimiento de la verdad. Dos puntos importantes. Dependen uno de la otra. No hay otra forma para la salvación. Para ser salvos, el conocimiento de la verdad. En Mateo 7:21, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto viene a reafirmar la importancia de que para que sean salvos, Dios nos da la invitación a todos, pero para que seamos salvos y debemos venir al conocimiento de la verdad. Porque no solamente por decirlo de la boca para afuera es que por eso todos somos salvos. No tiene que ver con eso. Y por eso Jesús nos lo aclara en Mateo 7:21, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, debemos entonces conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que está en la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante hablar de esa verdad? Porque realmente si lo vemos en nuestros días, realmente la gente ya no estudia la palabra. Son pocos los que realmente están tratando de escudriñar la palabra. Y realmente, ¿cómo aprendemos a agradar a Dios? ¿Qué sabemos que le agrada a Dios y que no le agrada? Solo estudiando la palabra. Pero lo que nos encontramos es en el gran contexto, en contraposición más bien, la enseñanza del mundo que es que Dios nos quiere así como somos, Dios me ama así como soy, yo creo en Dios a mi manera, y así podemos encontrar un montón de expresiones que son equívocas, que han llevado a la humanidad a decepcionarse de Dios porque realmente le pintaron un Dios que no existe. No es el Dios que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros un Dios que es fuerte, que es celoso, que es misericordioso, pero que también quiere que nosotros nos procedamos con la humildad que corresponde, procedamos realmente al arrepentimiento. Viendo esto entonces, Jesús aclara que el que hace la voluntad de mi Padre es venir al conocimiento de la verdad. Eso, estimados, es importante porque lo que dijo Jesús en Mateo y lo que dice Pablo a Timoteo es advertencia, primero que todo, porque es la única forma, o sea, no hay otra forma, sin la verdad o hacer la voluntad del Padre, sin conocer cuál es la voluntad del Padre que nosotros debemos ejecutar en nuestras vidas, no podemos. Entonces eso es una advertencia, para ser salvos tiene que ser de esa manera, no hay otra forma ni que Dios sea un Dios alcahuete. El otro punto es que habla acerca de doctrina, porque Jesús vuelve a enseñar en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, es doctrina esto mismo que estamos viendo en Timoteo, que le escribe Pablo, porque debemos creer en qué, en la verdad. Sin esto no podemos ser salvos, y esto es doctrina básica. Y también es profecía, porque nos dice que en esto conoceremos quién es de Dios y quién no. Solo podemos conocer quién es de Dios si tratamos de hacer la voluntad del Padre. En Juan 4:23 también Jesús nos vuelve a decir: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ven lo que dice: porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Entonces nos reafirma verdaderos adoradores y adorar al Padre en verdad, en ese conocimiento de quién es Dios. En Juan 3, 16 al 19 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
Vean, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. E- El que en Él, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces repasemos, debemos creer en Jesús. Todo aquel que en Él cree, en creer conlleva conocimiento. Y después de eso nos dice, los que son de Jesús creemos en Él y que le envió Dios Todopoderoso. Y por lo tanto debemos permanecer en luz, debemos ser luz al mundo. Y por eso es que el mismo Juan el Bautista nos dice en Mateo 3:8, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Realmente no es un tema nada más de que, ay, Dios me salvó y voy a ser salvo y voy a estar en la vida eterna. No corresponde a eso, sino que realmente es si somos consecuentes con la palabra, que es vivir en la verdad. En Santiago 1:22, para ir terminando, nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Entonces, con los acontecimientos actuales en el mundo, la pérdida de valores y el regreso a la época de Sodoma y Gomorra y los días de Noé, realmente es cuando más debemos adorar en espíritu y en verdad a Dios. Debemos entonces estar claros que Dios lo que está buscando a nosotros, que es que ese deseo de que estemos salvos es si somos obedientes, esperando como siempre que sea de mucha bendición para ustedes, como lo es para nosotros compartir la palabra. Nos vemos en una próxima entrega.